Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, Todo todo bien. bien. ¿Todo bien? Bueno, Buenas tardes. con ganas de empezar a disfrutar de esta hermosa carrera. Sí, mucho. Bueno, me gustaría que me cuenten, vamos a tratar de hacerlo un poco de una manera ordenada en lo posible, que me cuenten qué piensan de la carrera, si alguno ya trabaja como periodista, más allá de no haber estudiado la carrera, pero está haciendo funciones de periodista o de locutor, en alguna radio, en algún medio. Bueno, cuéntenme un poco qué se imaginan ustedes y también me gustaría saber qué prefieren a futuro, ya sea radio, televisión, redes sociales, streaming, la parte gráfica, trabajar delante de cámara, detrás de cámara. Así nos vamos conociendo. Bueno, no sé, empiezo yo. Me llamo Diego Jaime. En la carrera de periodismo yo la verdad la vengo siguiendo hace varios años, y es por eso que hace muy poco tomé esta decisión. Es una carrera que me gusta mucho, me apasiona ver todo lo que hacen los periodistas de hoy en día. La verdad que me me gusta mucho, y a mí entre trabajar en una televisión, en una radio, para mí es lo mismo. Yo la verdad casi como que me da lo mismo, o sea, pero yo siempre quiero siempre estar vinculado al deporte, no solo al fútbol, porque quizá también lo que me di cuenta en este último tiempo, que el periodismo no es solo fútbol, hay otros deportes y hay otras cosas que uno va aprendiendo. Y es por eso. Lo que acabas de marcar es fundamental. Primero, tenemos un país donde hay 44 millones de directores técnicos, hay 44 millones de personas que opinan de fútbol, porque obviamente es el deporte más popular en la Argentina, Tal cual. y dentro del periodismo, el 90% de los chicos que llegan al instituto quieren hablar de fútbol. El Mm. tema es que los medios, esos lugares ya los tienen cubiertos. La mayoría de los medios, ya sea gráfico, medio gráfico, televisivo, radial, el fútbol ya está cubierto. Entonces, y más en el último tiempo, donde se sumaron exjugadores o ex técnicos que también opinan, obviamente, desde el lado periodístico. Entonces, es fundamental abrir el juego. ¿A qué llamo yo abrir el juego? Por ejemplo, yo soy un apasionado del automovilismo. Sí. Y habrán notado muchas veces que no todo el mundo sabe o opina con conciencia acerca de determinados deportes. El automovilismo es uno de esos. O, por ejemplo, habrán visto, yo trabajando en Teis Sports, tengo la suerte y la fortuna de cruzarme mucho con Gonzalo Bonadeo, que ha encontrado y ha obviamente sabido potenciar desde su capacidad de periodista, alejarse del fútbol y meterse de lleno en otro tipo de deportes. Entonces, es la voz reconocida a nivel, obviamente, de nuestro país, de los Juegos Olímpicos, de la Copa Davis, y no se lo relaciona tanto con el fútbol. Entonces, fíjense que hay un montón de posibilidades para abarcar que salen de la pelotita de los domingos y del 11 contra 11. Entonces, me parece que está bueno también que ustedes lo tengan en cuenta, que empiecen a ver otros deportes, que se metan de lleno en cómo son, cómo se juegan, cuál es el reglamento. Bueno, a lo largo de la carrera, a lo largo de los 3 años, obviamente uno va pasando por todas esas situaciones, porque en el instituto obviamente no se va a hablar solamente de fútbol, ya sea en radio y en televisión ocurre lo mismo, además de obviamente tener cada una de las materias, y dentro de las materias tienen lo que es el polideportivo para encontrarse con otros deportes. Gracias. ¿Alguien más, aparte de Diego? Bueno, acá mi nombre también es Diego. Otro Diego, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mira, a mí Buenas tardes. lo que me apasiona mucho es el tema de lo que es informar, obviamente, ¿no? Uh-huh.
Sí me gustaría poder implementar mis conocimientos en una redacción, pero me estoy dando cuenta de que hoy en día lo que está creciendo mucho más es las redes, ¿no? Las redes sociales, que quizás en estos temas de la pandemia nos vimos encontrados todos, que quizás teníamos desconocimiento de hasta manejar un Zoom, y bueno, eso creo que también es una muy buena manera de llegar hoy en día a la gente, ¿no? A informar. Otro tema importante, qué peligrosas son las redes sociales hoy en los medios de comunicación. Eh, no las redes sociales en sí, porque esto es como echarle la culpa al VAR, porque la tecnología no tiene la culpa, justamente, sino es quién maneja la tecnología. Por eso lo relaciono con el VAR, porque el VAR no tiene la culpa, la tecnología funciona, el tema es quiénes son los que manejan esa tecnología. Lo que vos dijiste al principio también es muy importante, el hecho de informar. Y un periodista lo que nunca puede perder es la credibilidad. Una vez que vos en el medio perdés la credibilidad, se termina prácticamente tu carrera porque ya la gente empieza a dudar de todo lo que decís. Entonces, me parece que es fundamental justamente esto, informar, pero para informar uno tiene como pirámide fundamental el hecho de chequear esa información. Hoy la primicia ha muerto, como muchas veces decimos en el medio, porque con la cantidad de posibilidades que vos tenés de informarte, justamente, no tiene sentido apurarte para dar una noticia, sino que lo importante es justamente que vos des la noticia como corresponde. ¿A qué voy con esto de que como corresponde? Con los datos fehacientes, con lo que está ocurriendo realmente. No por apurarte, obviar determinados detalles o obviar el contexto en el cual se está dando esa noticia. Por eso me parece que es muy importante el manejo de las redes sociales. Es cierto, otra cosa que vos marcaste recién, el hecho de la pandemia nos ha hecho descubrir que uno puede hacer transmisiones por streaming de una manera más habitual, tener su canal de YouTube e informar por ahí, cosa que también abre, como decía antes, el juego, armar podcast, que ha crecido muchísimo, el hecho de vos tener tu propio segmento informativo y hacerte conocido desde ese lado, o brindar información desde ese lado, y ya no queda, y ya no queda solamente en los grandes medios de comunicación. Antes uno decía, bueno, entro a trabajar en Teis Sports, o en Clarín, o en La Nación, o en C5N, o en Crónica. Bueno, hoy no. Hoy uno puede decir, bueno, mirá, yo tengo mi canal de YouTube, donde tengo muchísimos seguidores y mucha información. Yo tengo mi lugar en Instagram, donde tengo, y no hablo solamente de youtubers o de instagramers, hablo de periodistas que vuelcan información justamente en ese tipo de redes sociales. Pero es importante y es fundamental, y vamos a machacar los 3 años sobre eso, en cómo uno da la información, cómo uno da a conocer los contenidos y en la veracidad de los contenidos. Nosotros, o yo como profesor, no quiero que el día de mañana hagan un copete o una presentación de una noticia inventando cosas para tener cierta repercusión. Claro. Porque eso es justamente lo que hoy está lastimando a esta hermosa profesión. ¿Por qué? Porque hoy fíjense que hay muchos medios que toman un Twitter o un tweet, toman un tweet y de eso hacen una noticia, sin chequear primero si ese tweet es real, si lo que dice ese tweet es real. Bueno, así nacen las fake news. Otra frase, otras 2 palabras que hemos escuchado muchísimo en el último tiempo. Bueno, las fake news son pura y exclusiva responsabilidad del periodismo, por no chequear justamente esa información. Otro u otra, alguien más que no se llame Diego en lo posible, como para no seguir con el hilo de nombres. Vamos, hay varios conectados. No quieren hablar, tienen vergüenza. Tienen un poco de vergüenza, parece, ¿no?
Ahí tengo a alguien, ahí tengo a un amigo, a Sergio, lo estoy viendo. Sergio, no te escucho, Sergio. Justo vos fallás con el audio, me vuelvo loco. En casa de Herrero, cuchillo de palo. A ver, Juan, ¿vos me escuchás? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Ahí está. Bueno, ¿Se contame vos escucha? un poco, dale. Sí, te escucho. No, lo mismo que Diego, me encanta el deporte, de Ujú. chiquito de chiquito como que relataba los partidos también del club y como que me gusta y también informar, ¿no? ¿De Como qué vos club? decís, Boca. Ujú. No, está muy bien, está muy bien. Entonces, nada, es como que mi pasión más allá de todo es como llegar a ser relator de fútbol, que es lo que más me gusta, obviamente Bien, hay que ir paso a paso y por nada, supuesto. igual todo lo que es relacionado con el deporte, no solo fútbol, como bien dijiste, todo lo que es relacionado con el deporte me encanta, ya sea fútbol, básquetbol y lo que sea, por más que tenga un favorito, la verdad que me gusta mucho y sigo mucho lo que es el deporte. Bueno, en el instituto, dos cosas. En el instituto tenés la posibilidad de hacer el curso de relato, ni más ni menos que con Walter Nelson. Sí, que es el Este, que más he escuchado de chiquito, justo. bueno, todos hemos aprendido muchísimo de Walter. Y después, el hecho de que vos seas hincha, y esto va para todos somos hinchas de un equipo. Lo importante como periodistas es que cuando se prenda el tali es la lucecita roja que a vos te marca que estás al aire, Claro. cuando se prenda el tali, vos te saques ese fanatismo y puedas opinar desde el lugar de periodista, que es lo importante. Claro, hay que ser Eh, profesional en ese caso, es fundamental, es obviamente. fundamental. Porque insisto, todos los periodistas, los que son periodistas deportivos y aquellos que no son periodistas deportivos, tienen cierta predilección por un equipo de fútbol, por un equipo de básquet, por un equipo de rugby, por un equipo de hockey, Lo que sea. o por un tenista, o tienen admiración por un deportista. El tema es que a vos no te lleve justamente esa pasión y ese fanatismo a opinar estando al aire. Claro, obvio. Entonces, manejar ese tipo de situaciones también es importante. ¿Qué es lo que hablábamos antes? El hecho de informar. Claro. Y estar seguro bien de lo que informás, como dijiste. Uno puede hacer lo que se denomina, se trabaja a lo largo de los 3 años en lo que es la editorial o una columna editorial o armar una columna de opinión. Vos podés ahí justamente vertir tu opinión. Pero bueno, está bueno sacarse la camiseta y no hacerlo desde el fanatismo. Obvio, obvio. Gracias. No, por favor. Lo veo ahí a Leonel. Hola, ¿Cómo va? bien, ¿y vos? Todo muy bien. Contame un poco, ¿qué te gusta del periodismo? A mí me gusta mucho realmente lo que está relacionado con el deporte, ya sea cualquier deporte, y Ujú. también lo que es la parte de informar y a veces relatar también. A veces, por ejemplo, ando jugando a la Play y me pongo a relatar los partidos, cosas así, ¿ves? Me gusta mucho Es esa parte. una gran práctica. En los últimos años, así como habrán escuchado que muchos relatores jugábamos con tapitas de gaseosa o con muñequitos o con o papelitos pintados de colores. Hoy hoy la Play te permite relatar, pero no solamente fútbol, relatar un montón de deportes. Porque vos tenés la posibilidad de jugar, no sé, tenis, hacer automovilismo, Básquet. y a inventar y jugar a hacer una transmisión. ¿Sabes qué es lo importante de eso? Que te grabes y después te escuches. Porque es la manera para que vos vayas buscando tu estilo. Porque, a ver, todos tenemos algún periodista referente. Cuando yo entré en torneos allá por el 97, el referente en televisión era Marcelo Araujo. En radio, Víctor Hugo Morales, obviamente. O, como bien marcábamos antes, Walter Nelson. O comentando Alejandro Fabri. Cuando uno Hay muchos. empieza, claro, cuando uno empieza en la carrera,
o comentando a Enrique Macaya Márquez. Buscá tu estilo. Está buenísimo que tengas ciertos referentes. Fíjate cómo manejan la transmisión, cómo usan los tiempos, cómo usan los matices, qué tips tienen, pero no los copien, porque si no van a terminar siendo la copia de. Y lo ideal es que vos tengas tu estilo. Entonces, para encontrar tu estilo, grabate y escuchate. Porque al principio no te va a gustar. Porque cuando escuches tu voz grabada vas a decir, no me gusta, no me parece que pueda salir bien al aire. Y lejos está de eso. Entonces, grábense, esto va para todos los que quieran el día de mañana, incluso para practicar, dar noticias frente a cámara o por radio, grábense, escuchen cómo lo hacen, y ahí vas puliendo determinados detalles. Por ahí repetís muchas palabras, por ahí te quedás, vos decís, bueno, hago 2 minutos, 2 minutos lo hago enseguida. Yo les aseguro que 2 minutos son eternos en televisión frente a una cámara. Entonces, vas practicando, te vas dando cuenta qué te sale mejor, qué te gusta más, pero es fundamental grabarse y escucharse. Gracias. No, por favor, Maxi, te veo por ahí también. Hola, ¿Cómo va? ¿todo bien? Todo muy bien. Contame un poco. No, nada, y esto me empezó a llamar la atención desde antes porque como que sacaba mucha información de lo que veía y nada, me empezó a interesar todo el tema de todos los deportes, de tenis, fútbol y otro deporte más. Hasta ahora me han hablado mucho del tema de deportes, cosa que está muy bien. ¿A alguien le interesa volcarse al periodismo fuera de lo deportivo? Hablo de policiales, economía, interés general, espectáculos. Digo, hay muchas ramas del periodismo. De hecho, hay muchos periodistas que empezaron como periodistas deportivos y después se volcaron a otro tipo de periodismo. Por poner un ejemplo, Nelson Castro, por ejemplo, Víctor Hugo Morales. Hoy Víctor Hugo Morales, si bien sigue siendo referente dentro de los relatores, hoy Víctor Hugo Morales tiene un programa que es de política, que nada tiene que ver con lo deportivo. Entonces, ¿alguno está interesado en el periodismo fuera del deporte? Yo por lo menos no. Yo siempre me quiero ver vinculado al deporte. Fue una decisión personal, ¿no? Pero yo siempre me quiero ver vinculado al deporte. Bien, bien. Yo pienso lo mismo. ¿Alguien más? Yo sí pienso lo mismo, o sea, vinculación solo con el deporte. Solo en el deporte. Sergio, ahora te escucho, a ver. No. Será de Dios. ¿Vos me escuchás a mí? ¿Vos me estás escuchando? Qué raro. A ver, Valentino. Valentino. No. Joaquín. Valentino tiene unos problemas de sonido que había avisado en el chat que no. Ah, perfecto, perfecto. Dice que entró a la Joaquín. presentación del Zoom y todo, pero bueno, sigue sin escuchar. Sí, buenas tardes, Carlos, y bueno, también a todos nuestros compañeros. Sí, yo principalmente, bueno, vinculado al deporte, al fútbol puntualmente, porque como comentaba Juan y también Leonel, yo arranqué de chiquito jugando con los muñequitos de torta, relatando los partidos, tenía justo una alfombra verde en casa y me armaba la canchita y empezaba a relatar los partidos. Los muñequitos de torta venían igual 4 equipos, era Racing, Independiente, Boca y River. Claro. Y a veces de suerte conseguías a Vélez, si tenías mucha suerte. Y empecé jugando con eso, después, bueno, cuando ya fue avanzando la tecnología, bueno, tenía la Play, también jugaba al FIFA y también relataba los partidos. Y puntualmente, bueno, lo que me llama la atención es el periodismo deportivo, pero yo creo que con el pasar de la carrera uno va a ir descubriendo cuál es su verdadera vocación, se puede decir. Tal vez uno arranca Totalmente. pensando de que quiere estudiar periodismo deportivo
y después descubre que, no sé, le apasiona más los casos policiales, la economía, la política, y algo que puede ir sucediendo también a lo largo de la carrera. Yo, durante esta época de pandemia, arranqué también junto a mi tío, que fue el que más me insistió y era el que me escuchaba de chico para relatar, y arrancamos un medio que se llama Argenfobal, en el cual comenzamos a relatar partidos. Bueno, yo como soy de Salta, arrancamos transmitiendo los partidos de acá del Federal A, donde juega Central Norte, empezamos con Crucero, contra Sportivo Las Parejas, contra Defensores de Pronunciamiento. Y ahí fui descubriendo realmente que el periodismo deportivo era lo que más me gustaba. Yo antes iba a estudiar geología, si no era tal vez por mi tío que me insistía que me meta a relatar, estaría estudiando otra cosa y no habría descubierto esto. Y después con el tiempo, Sí, con el tiempo. No, con el tiempo descubrí que esto es lo que me apasiona, lo que me gusta, tal vez. Yo antes decía, no, la radio no existe. ¿Quién escucha la radio? Seguramente los abuelos. Y ahora es lo que más me apasiona. O sea, yo digo, qué pensamiento que tenía antes de decir que tal vez era algo anticuado la radio cuando es algo mágico, se lo podía denominar, porque vos con tu voz podés transmitir un montón de emociones a las personas, hablando de relato y también a la hora de informar. Y que es algo muy, muy lindo y un mundo en el cual entras y después no puedes salir de la radio. Bueno, con el correr de los 3 años te vas a dar cuenta que relatar para radio no es lo mismo que relatar para televisión, que tenés que tener mucho más vocabulario, que tenés que contarle a la gente un montón de cosas. Son los ojos, lo que dicen el periodista en la radio, son los ojos de aquel que está tratando de imaginarse el partido del otro lado, por ahí en el medio del campo, en el medio de una montaña, o en su casa, porque no tiene televisión, y es fundamental que aquel que relata a través de la radio pueda traspasarle esa pasión de lo que está ocurriendo en la cancha, o ya sea en una carrera, o en un partido de tenis, o en una definición de un partido de vóley, o el básquet. Entonces, es apasionante, como vos lo dijiste recién. Y vos marcaste la palabra pasión varias veces, y esta carrera se nutre fundamentalmente de esto, de la pasión, porque, a ver, si bien ha crecido muchísimo el abanico de posibilidades en los medios, es complicado, es una carrera muy difícil, es una carrera no difícil desde, no es medicina, no es abogacía, no es ingeniería, pero es una carrera justamente por no ser doctorada, donde ustedes se van a encontrar con un montón de obstáculos, que por ahí no los van a tener en otro tipo de carrera. Vos decías recién lo de geología. Claro, a ver, si yo soy médico y estudio y me recibo como médico, yo puedo entrar a operar a un quirófano. Si yo no soy médico, no me van a dejar entrar a un quirófano. Acá, como les marqué antes, vos podés ser periodista, pero no tener tu lugar en los medios, y vos podés no haber sido periodista, o no ser periodista, no haber estudiado, no haberte preparado, y estar en los medios. Entonces, tienen que acostumbrarse también a eso, y estar atentos a ese tipo de situaciones. Por eso cuando hablábamos al principio de, hoy está la posibilidad de armar el propio canal de YouTube, el propio canal de Instagram, o subir a través de distintas plataformas información, y de esa manera estar ligado al periodismo, tener un ingreso obviamente, poder vivir del periodismo sin pensar en los grandes medios de comunicación. O sea, sin pensar que voy a conducir el día de mañana Telenoche o el noticiero de Telefe. Porque no todos llegan a esa posibilidad. Entonces, me parece que está bueno que ustedes ya lo sepan de entrada. A ver, cuando yo entré en Deportea a estudiar, lo primero que te decían es, ¿vos querés ser periodista? Bien, mirá que el periodista es 7x24, o 24x7. ¿Qué significa esto? Internan mañana a alguien importante, tenés que ir a la clínica a hacer guardia, a esperar el parte médico. Si tenías un cumpleaños, si tenías un casamiento, si tenías
un evento determinado y te mandan, tenés que ir. Ya está. Tenés que viajar. ¿Cuándo? Mañana. Tenés que viajar. Mirá que el viaje es en auto. Son 800 kilómetros. Termina y se vuelven. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, con esto de la pandemia habrán visto periodistas, sobre todo los mobileros, atravesar distintas situaciones muy complicadas. Entonces, por eso tenés que manejarte a través de la pasión. Porque si vos no tenés pasión, a la segunda vez que te dicen, che, mirá que tenés que ir a hacer la guardia a las 4 de la mañana a la clínica en Berazategui, y la verdad que no tengo ganas. Y te quedás en tu casa. Entonces, hay que tener cuidado también con ese tipo de situaciones, porque las van a tener. Porque les va a tocar un partido, o sea, todos piensan que cuando se reciben, los van a llamar para transmitir Boca y River. Y no vas a transmitir Boca y River. Lo más probable es que el primer partido te toque Berazategui, no sé, CAU. Si bien están en dos categorías diferentes hoy, bueno, Berazategui le dan un Alem. O tenés que ir a hacer San Telmo, Los Andes. Y decís, pero yo quería ir a hacer a la selección con Messi. Y no. Para hacer la selección con Messi tenés que hacer todo un recorrido primero. ¿Se entiende? O sea, está bueno que tengan en cuenta que no van a salir del instituto y los van a estar esperando el Chuco Soar para decirle, vengan a trabajar a Canal 13, por favor, adelante. Claro. Y también es importante que aprovechen la escuela. Que aprovechen la escuela. ¿Por qué? O el instituto, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el instituto les da pasantías. Entonces, si tienen la posibilidad de tener una pasantía y de hacerse de una pasantía, incorporar todos los conocimientos y demostrar justamente que los tienen pasión para seguir por esto. Y tienen la posibilidad, con la mayoría de los profesores, de poder ir a los distintos eventos. Yo muchas veces invito a mis alumnos a que vengan a ver las transmisiones, para ver cómo es una transmisión, cómo es un móvil de exteriores, cómo se manejan los periodistas, cómo se manejan los productores. Hay trabajo detrás de cámara, no todo es delante de cámara. Entonces, pero ¿qué pasa? Yo les digo, bueno, vengan a ver una transmisión. Uy, buenísimo, bárbaro. Mirá que es el sábado a las 9:30 de la noche. Pero yo el sábado tenía pensado ir a salir con mis amigos, después ir a bailar, o es el domingo a las 11 de la mañana. No, profe, el domingo a las 11 de la mañana no me levanto. ¿Cómo el domingo a las 11 de la mañana? Y son oportunidades que uno va tachando, Claro. Entonces, porque, a ver, nadie los va a venir a buscar. Y es importante que también lo sepan. No es que va a venir, insisto, no es que va a venir el gerente de noticias de Teis Sports a buscarlos a la escuela. Ustedes tienen que ir a Teis Sports y ir, machacar, golpear puertas, presentarse, mostrar su trabajo. ¿Se entiende? Sí. A ver, yo cuento siempre, más allá de que es una opinión y cada uno tiene su manera de recorrer el medio, yo entré, me gustaba escribir de autos, porque soy un apasionado del automovilismo, y quería entrar a escribir cuando estaba estudiando en una revista que se llama Parabrisas. Yo tenía un profesor de automovilismo que trabajaba en Parabrisas, entonces yo lo que hacía era presentarles todos los meses lo que se llama un glosario de notas. ¿Qué es un glosario de notas? ¿Qué notas se pueden llegar a hacer? Entonces, yo presentaba todos los meses y me decía, mira, no, este mes estamos cubiertos, no, este mes no, hasta que un mes me dijo, mira, esta nota me interesa, prepárala. Y así uno va entrando de a poco. Ahora, si vos creés que vas a salir del instituto, vas a llegar a la puerta de Teis Sports y te va a recibir, por ejemplo, Martín Vara, que también es profesor del instituto, y te va a decir, sí, adelante, mirá, hoy justo no está Gastón Recondo para conducir el noticiero. Entrá a conducir vos. Olvídense de esa fantasía. Claro.
¿Se entiende a lo que apunto, a lo que voy? Sí, sí, se entiende. Sí, claro. Melanie, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí desde muy chiquita me interesa el periodismo deportivo, porque nada, voy desde, a pesar de que es fútbol, pero me gustan tipo todos los deportes en general. Es más, tengo pensado en algún momento tal vez estudiar para profesorado de educación física. Así que nada, voy desde muy chiquita a la cancha. Todo acá es muy, se ve los domingos el TC 2000 y todo eso, entonces nada, estoy con eso desde chiquita. Bien, bueno, está muy bien. Ahí tenés lo que hablábamos antes, una alternativa fuera del fútbol, que puede ser el automovilismo. Sí, 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 obvio. O sea, si llega a surgir alguna alternativa, ya sea periodismo, por así decirlo, como más de economía y todo eso, la verdad que no tengo problema, pero obviamente que vengo pensando desde hace muchísimo tiempo periodismo deportivo y es lo que quiero lograr. Otra cosa que es importante antes que arranquen con la carrera, para no pegarse la cabeza contra la pared. En la carrera, en los 3 años, van a pasar por escribir sobre economía, sobre política, sobre espectáculos. Entonces, tengan en cuenta que está bueno que el periodista esté informado siempre. Eso es fundamental. Forma parte del ABC del periodista. Estar informado no significa saber de todos los temas. Para eso hay especialistas. Pero sí, mínimamente, si yo el día de mañana tengo que presentar una nota acerca de los incidentes en el Congreso de los Estados Unidos, saber qué es lo que está pasando, estar informado, perdón. Quizás después, en los pormenores, haya un especialista o haya un enviado especial en los Estados Unidos que me hable sobre el tema. Si yo tengo que hablar sobre COVID, uno puede estar informado, puede conocer la noticia, pero después va a hablar con un infectólogo para analizar qué es lo que está ocurriendo. ¿Se entiende? Sí, además yo creo que el periodista deportivo siempre, el deporte en sí ya está vinculado a la economía, a la política, a la sociedad y tal vez es un poco más, entre comillas, sencillo adaptarse a la economía, a la política, a lo social. Por eso también, como usted decía antes cuando estaba arrancando, de que hay muchos periodistas deportivos que después se terminan volcando a distintas ramas, como Germán Pavlovsky, distintos periodistas que están haciendo hoy en día distintos tipos de periodismo. Totalmente. A ver, lo importante es, y volvemos y vamos a machacar siempre sobre lo mismo, es cómo uno da la información. El contexto donde uno se mueve siempre va a estar, obviamente, incluido en la noticia que uno está dando. Porque cuando uno habla de fútbol o habla de la fecha, hoy, por ejemplo, lo hace en el contexto de una pandemia. Entonces, vos hablás acerca de los cuidados sanitarios, de el hecho de que no haya gente en la cancha, de los positivos, de cómo se trasladan las distintas delegaciones. Entonces, tenés que saber en qué contexto te estás manejando. Por eso es importante que el periodista esté informado y no hable por hablar. No hace falta llenar espacio. Siempre es importante el hecho de ser concreto, conciso, consciente en lo que uno está expresando para que del otro lado llegue el mensaje, que es lo más importante. Horacio, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, todo tranquilo. Bueno, contame un poco. Y mira, la carrera siempre me interesó, ¿viste? Pero nunca me animé a cursar. Ya tengo 36 años. Intenté otras carreras, como gastronomía, terminé todo. Pero esto siempre como que me quedó pendiente, ¿viste? Siempre que me quedó la espina ahí de poder hacer la carrera. ¿Te gustaría trabajar delante de cámara, detrás de cámara, radio, televisión, medio gráfico? Y en sí me gustaría en radio. La radio, la verdad, me gusta. Siempre escucho La Red, todo ese tipo de radios, ¿viste? Está bueno que escuchen y vean la mayor cantidad de medios posibles.
Hoy, por suerte, con la tecnología, uno tiene la posibilidad de leer, por ejemplo, la tapa de la mayoría de los diarios del mundo. Porque ahí uno empieza también a analizar cómo manejan la información y cómo manejan la noticia los distintos medios. Lo mismo ocurre con las radios y lo mismo ocurre con la televisión. Ahora, tengan en cuenta algo, la noticia es una sola. O sea, por ejemplo, ayer Boca empató con Santos 0-0. Esa es la noticia. Ahora, después, va a haber medios que van a manejar la noticia desde que a Boca le sirvió el empate, otros van a hablar acerca del penal que no le dieron a Santos, otros van a hablar acerca de qué pasa con el equipo brasileño. Entonces, fíjense que la noticia es una sola. Después está en el medio y en los periodistas cómo manejan esa información. Y eso también es importante que empiecen a darse cuenta que si vos ves C5N, no es lo mismo que veas TN, si ves Crónica, no es lo mismo que veas IP, no es lo mismo que veas La Nación Televisión, ¿me entienden? O sea, la información va a estar manejada de una manera diferente. No es lo mismo que leas Clarín, que leas La Nación, que leas Página 12, distintos medios, que leas Minuto 1, que leas Infobae, no es lo mismo. Pero ustedes como periodistas, tienen que discernir cómo manejar justamente esa información. ¿Queda claro? Sí, sí, perfecto. Pablo, ¿estás por ahí? Pablo parece que no. Tomás. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Contame un poco. Bueno, yo la carrera me interesó desde muy chico, desde que arranqué tercer año en la secundaria, me interesó y me sigue interesando claramente, relacionada al deporte, al fútbol principalmente. Me interesa mucho lo que es campo de juego. Me interesa, además del fútbol de la primera A, el ascenso. Me gusta mucho verlo, escucharlo. Y me gustaría, bueno, televisión y radio también me gustaría hacer periodismo radial y de televisión. Está muy bien. Por lo que veo, todos los que estamos en la reunión, o la gran mayoría, hasta ahora ninguno ha elegido la parte gráfica. Hay una vieja frase dentro del periodismo: el que escribe bien, habla bien. Así que acostúmbrense y empiecen a recorrer el camino también de la escritura, porque les va a pasar, insisto, con los 3 años de la carrera, donde obviamente van a tener que escribir primero y después plasmar lo que uno escribe para poder comunicarlo a través de la tele o de la radio. Además, si el día de mañana alguno de ustedes quiere hacer locución, no solamente locución comercial, sino la idea de locutar noticiero o información, van a tener que escribir ustedes su propio panorama de noticias para después darlo en la radio o en la tele. Entonces, me parece que está bueno que no descarten el hecho de poder escribir, porque también es una salida laboral. A ver, es un detalle más. Por ahí no tienen la posibilidad de entrar a radio o televisión, pero vos tenés tu propio blog donde das información y escribís acerca de determinadas noticias. Y eso, bueno, hoy por hoy se comercializa también. Y no hay que dejarlo de lado. ¿Qué preguntas tienen acerca de, o qué se imaginan, qué preguntas tienen acerca de la carrera, del medio en sí? ¿Qué se imaginan? Yo algo que quería saber en sí, cómo los periodistas de hoy en día, en esto de los medios de comunicación, yo quería saber cómo son los conceptos al momento de dar una noticia, de
dar una cierta información. Por ejemplo, lo que usted recién decía, en Boca ayer empató a 0-0 con Santos. Yo quiero saber cómo son los conceptos para dar cierta información, ya sea del fútbol o en cualquier deporte. Bueno, eso se va viendo durante la carrera. Por lo pronto, generalmente lo que uno dice es, arma lo que se llama la pirámide invertida. ¿Qué es la pirámide invertida? Es ir de lo más importante a lo menos importante. Cuando uno va a armar una información, tiene que ir siempre de lo más importante de esa información a lo menos importante de esa información. Entonces, esto obviamente lo vas a ir desarrollando a lo largo de los 3 años. Pero bueno, después uno también tiene que ver el contexto en el cual está trabajando. Si yo trabajo en un noticiero, no voy a titular de la misma manera o armar el título de la misma manera que si yo trabajo, por ejemplo, con un panel que se dedica a discutir o a polemizar sobre lo que pasó en el partido de ayer. ¿Se entiende? Hoy está de moda en la televisión el hecho de tener paneles. ¿A qué llama uno paneles? Un conductor y varios periodistas. Digo periodistas, pueden ser, en realidad son panelistas, que pueden ser periodistas o no, alrededor. Entonces, lo que hace el conductor es tira la noticia o el título, da a conocer la información y después se polemiza. Hace un disparador, tira el disparador y después se polemiza. Y ya el conductor ya no no toma el rol de periodista, sino que ya toma el rol de moderador de la discusión. ¿Se dieron cuenta de esos detalles? O sea, hay programas, no sé, por nombrar, el programa de Mariano Clos en ESPN, el programa de Diego Díaz, en Teis Sports. Entonces, va el disparador y el resto opina. Y después ya ahí el conductor ofrece de moderador, más que de periodista, para dar una información. Distinto es si yo tengo un noticiero. Si yo tengo un noticiero que es más formal, que obviamente yo voy a llevar adelante la noticia, siempre se maneja de esa manera, de lo más importante a lo menos importante. Gracias. Muchos me hablaban de los medios y a mí siempre me gusta, como para contarles un poco también, de cuando ustedes ven un partido en la tele, si se imaginan la cantidad de gente que trabaja detrás justamente de una transmisión. No sé, a mí me tocó hacer ayer el partido de Copa Argentina de Temperley con Deportivo Riestra. Si ustedes se imaginan, más allá del relator, comentarista y los 2 campos de juego, ¿cuánta gente hay trabajando detrás de una transmisión? No, la verdad nunca me lo puse a pensar, tengo que decir la verdad. A ver si me escuchan. Bien, Sergio, ahora sí. ¿Me escuchan? En algún momento me iban a escuchar, ¿eh? Vos justamente esto no lo podés contestar. No, quería saber si me escuchabas, nada más que eso. Ahora sí. No, bueno, ¿se imaginan? Bueno, contame vos, Sergio, para antes del resto, ¿cuál es tu idea acerca de la carrera y qué es lo que te gustaría? Mirá, la verdad que la carrera, bueno, yo toda la vida trabajé detrás vendría a ser detrás del micrófono, porque no siempre se puede estar adelante de cámara. Y la verdad que gracias a la pandemia, vendría a ser, me interesó mucho más el tema de automovilismo. Vos sabés que yo soy enfermo del automovilismo, pero de la parte de hincha. Por ahí me faltaba la parte periodística. Y bueno, empecé a trabajar en una categoría como prensa, y la verdad que le encontré un gustito y algo extra que la verdad que nunca lo había sentido desde la parte técnica, yo siempre del otro lado del micrófono asistiéndolos a ustedes. La verdad que nunca lo había visto y nunca lo había encontrado esas ganas, y me encontré ahora que estoy 24 horas, como lo decías vos al principio, me encontré 24 horas investigando, buscando, y la verdad que me gustaría estudiarlo, o sea, ahora encararlo de en serio y estudiarlo para poder perfeccionarlo. Más que nada en la parte
yo voy más a la parte escrita, que por ahí el automovilismo hablas un poquito de lo que ves, ¿no? Por ahí no es tanto investigación, no es tanto, por ahí sabés un poco, si sabés ya más o menos, no es lo mismo que ser periodista, vos lo sabés bien. Por ahí el fútbol abarca un poco más de, como al haber tanta cantidad de periodistas deportivos de fútbol específicos, por ahí abarca mucho en la parte de tenés que investigar y tenés que estudiar un poco más. El automovilismo, por ahí se puede, hay un montón de cosas para estudiar, pero por ahí podés encontrar, pero la parte escrita hay muy pocos que saben escribir bien de automovilismo, es muy difícil escribir bien de automovilismo. Sí, bueno, vos acabás de dar dos cosas muy importantes, dos detalles muy importantes. Primero, es otra salida laboral. Cuando uno habla de salida laboral en el medio, el ser jefe de prensa o manejar la prensa de, ya sea un equipo de competición dentro del automovilismo, ya sea de un club de fútbol, ya sea de un equipo de básquet, de un tenista. Hoy muchos protagonistas toman como jefe de prensa a sus amigos y no a periodistas. Entonces, ¿qué pasa? El amigo no es periodista, entonces no vas a ver armarte un parte de prensa específico hablando de esto. Digo, me ha pasado que equipos de turismo carretera, el que escribía el parte de prensa era el dueño del equipo, que no es periodista. Entonces, el dueño del equipo agarraba y se sentaba en la computadora y ponía, no sé, tenemos el agrado de informar que el Gurí Martínez firmó con nosotros. Listo, nada más. Ese era el parte de prensa. Un periodista lo que hace es armarte un dossier. ¿Qué es un dossier? Es una carpeta con toda la información que a vos te sirve como medio, informándote y contándote justamente de esto. ¿Cuál es la noticia? El Gurí Martínez firmó, o por ejemplo hoy, Mariano Werner firmó con el equipo del Gurí Martínez. Entonces, ¿qué pasa? Arranca el Gurí, ponele que el Gurí Martínez sea el que escribe la información de prensa. El Gurí Martínez te va a poner, o la hija del Gurí Martínez, que a veces le maneja la prensa al Gurí. La hija te va a poner, le damos la bienvenida al campeón del turismo carretera, Mariano Werner. Listo, nada más. Si tuvieras un periodista haciendo eso, te va a hacer primero una radiografía del equipo, después te va a hablar acerca de Mariano Werner, dónde nació, qué título ganó, dónde corrió, cómo llegó justamente al equipo, después te va a mandar fotos seguramente de lo que va a ser el auto, o de Mariano Werner, o del taller, te va a dar otro tipo de información. Entonces, me parece que está bueno que ustedes tengan en cuenta, insisto en esto, porque lo vamos a machacar permanentemente, no todo es la pantalla de Teis Sports, la pantalla de ESPN, Radio Continental o la Radio La Red. Hay un montón de posibilidades laborales. Lo que marcaba recién Sergio, a él le gusta el automovilismo, vos podés armar, hoy hay poca gente que tenga la facilidad de palabra y de conocimiento, además, para hablar acerca de determinado deporte. Por ahí a alguno de ustedes les gusta el tenis. Bueno, pueden armar un canal de YouTube hablando de tenis. Ahora se está corriendo, por ejemplo, volviendo al automovilismo, ahora se está corriendo el Dakar. Hay muy pocos periodistas que hablan del Dakar. Muy pocos. Vos escuchás, por ejemplo, al periodista en determinada radio hablando del Dakar y te mezclan los autos, no saben por dónde se está corriendo, o te da una clasificación determinada y te mezclan autos con camiones. Entonces, la especialización también es una salida laboral, y está bueno que lo tengan. Entonces, me parece que es importante, primero, actuar como periodistas, con buena información, cómo manejar esa información, y buscar también ustedes el hecho de decir, yo me puedo armar un blog con esto, y después comercializarlo. Yo puedo hacer un canal de YouTube con esto, y comercializarlo. Yo puedo a través de Instagram dar información, de la buena información, bien hecha, bien armado, periodísticamente hablando. Y de esa manera tener también una salida económica.
Una pregunta, Carlos. ¿Y usted no siente que lo que está pasando en el automovilismo también se está trasladando al fútbol? ¿En cuáles de los medios más grandes, como son ESPN, Teis Sport, están llevando futbolistas en vez de periodistas? Sí, es lo que marcábamos al principio. Hoy muchos han perdido su lugar, o en realidad ocuparon el lugar de periodistas, exjugadores o ex técnicos que vuelcan, yo no digo que no, vuelcan su sabiduría o su experiencia, pero no son periodistas. Claro. Y los medios los han apañado y los toman, entonces de esa manera también van quitando determinado lugar. Pero la culpa no es de los jugadores que entran, La culpa es porque cada vez dentro del periodismo se habla menos del juego. Entonces cuando llega alguien como Sebastián Domínguez a hablarte del juego, todos abren los ojos como el 2 de oro, porque dice, ¿cómo? Qué bien que habla, y me comenta el juego. Pero la culpa no es de Sebastián Domínguez. La culpa es que hay periodistas que en lugar de hablar del juego, se volcaron a gritar, a buscar la polémica, todo el tiempo, y no hablar del juego. Se habla cada vez menos del juego. Fíjense esto, un detalle. ¿Cuánto se habló de lo que le dijo Marcelo Gallardo a Rojas? Después del Clásico. Muy poco. Toda la semana. Bastante. Todo el tiempo se habló. Todos los canales, todos los programas deportivos hablaron de qué le dijo Marcelo Gallardo a Rojas, ¿no? Es que lo había entendido mal algunos, el tema de... Pero más allá de ir a ver cómo lo entendieron, digo, todos los medios hicieron hincapié en que Gallardo le había dicho a Rojas que vaya fuerte, que vaya al tobillo, que sea más duro, ¿no? Sí. Sí, yo creo que lo entendimos todo menos Rojas, el partido de la semifinal. Aparte, ahora digo, ¿cuántos analizaron cómo quedó parado River en esa jugada? Y Sí. por lo que yo pude ver, muy pocos. Casi nadie. Casi nadie. Casi nadie. Habló de por qué Boca recupera la pelota en 3/4 de cancha de River y 2 jugadores de Boca abren la defensa de River como si fuera una B corta para que Villa tenga el espacio para poder entrar y definir. Entonces, ¿se dan cuenta por qué toma importancia que venga Sebastián Domínguez o Latorre y me cuenten justamente esto? Porque no es lo habitual. Lo habitual es que arranquen el programa diciendo, ¿vieron lo que le dijo Latorre a Rojas? Lo que dijo Gallardo a Rojas. Una vergüenza. Si lo hubiera dicho Caruso Lombardi, sería un papelón, lo hubieran echado. Pero no se hace periodismo. Yo no digo que no lo marquen. Ahora, como periodistas, me parece que también está bueno analizar todo tipo de cosas. Carlos, Nadie me... Sí. Disculpame, eso creo que ibas a ese punto. Me parece fundamental que todo periodista sepa de la parte técnica, no saber de la parte técnica, sino la cantidad de trabajo de gente y cuidarla principalmente. Me parece ser agradecido. Es fundamental. Me parece que ese es un punto que, por lo menos viéndola de los dos lados, me parece que es un punto que hay que aprenderlo y de chico, desde el principio. Por eso les preguntaba, también por ir dándole un poco el cierre a la charla, les preguntaba cuánta gente se imaginan que hay detrás de una transmisión. Más allá de las caras que salen al aire. Y les pongo otro ejemplo, para salir un poco de lo que fue ayer la transmisión de Copa Argentina. Copa Libertadores. Ustedes ven a Mariano Clos, a Diego Latorre, Marcelo Benedetto y otro campo de juego. Emiliano Raggi, por poner otro nombre. 4 periodistas. ¿Cuánta gente se imaginan que hay detrás de esa transmisión? Y son muchos. La parte técnica, la producción. Muchos no es un número hasta donde yo sé. 100. Tantos no, un poco menos.
30 No o sé si- 40. 30, 40 personas. No, la verdad, yo porque capaz que nunca me lo puse a pensar. Es que está bueno, como marcaba recién Sergio, piénsenlo, porque toda esa gente que está trabajando detrás de cámara es la que posibilita que ustedes puedan ver el partido, que lo escuchen, que tengan gráfica. Gráfica es cuando ustedes leen o ven las formaciones. Bueno, eso hay alguien que se encarga, un departamento de gráfica, hay alguien en un móvil de exteriores armando la gráfica, hay un sonidista que se encarga de abrirle los micrófonos para que ustedes puedan escuchar que Gallardo le dice a Rojas que le rompa la pierna, porque si el sonidista en ese momento cierra todos los micrófonos, Gallardo puede salir caminando de la cancha y nunca se van a enterar de nada. Hay un director que decide ponchar y mostrarles a ustedes qué quieren ver. En realidad, qué quiere ver el director, dónde va la pelota, si hay una jugada polémica, si hay un gol, qué repetimos, qué no se repite, qué se muestra, qué no se muestra. Hay un productor que decide, hay un asistente de producción, 2, 3, generalmente 3 asistentes de producción, que son los que están en la cancha, que deciden cuándo se empieza el partido, cuándo empieza el segundo tiempo, si hay notas, si no hay notas, si hay un premio, si hay que entregar un premio, a quién hay que entregarle ese premio. O sea, fíjense cuánta gente hay alrededor de los 4 que salen al aire. Bueno, todo eso forma parte de una transmisión. Por eso cuando uno tiene la posibilidad de invitarlos y que vengan a ver la transmisión, aprovechen esas chances. O vengan a ver cómo hacemos los partidos en el canal, vengan al canal. Vengan a ver cómo se hace una transmisión. Que no es solamente relator y comentarista. Que hay un montón de circunstancias, hay un montón de gente que trabaja detrás de la transmisión. Sí. Y ténganlo en cuenta. Que a veces uno, cuando hay, por ejemplo, distintas situaciones y dicen, mirá qué buena imagen, mirá qué bien se ve tal cosa. O, mirá, porque lo mostró la televisión. Bueno, lo mostró la televisión, hay un móvil de exteriores con mucha gente trabajando para que esa imagen, esos 4 o 5 segundos, salga de la mejor manera. Hay un operador de video para que cuando, vieron que a veces en la cancha hay mitad sombra y mitad sol, Sí. y ustedes siguen viendo el partido bien, bueno, hay un operador de video que está todo el tiempo ahí chequeando y viendo que se vea de la mejor manera la imagen. Hay un sonidista, hay un jefe técnico, hablo de un partido, por ejemplo, de la Primera Nacional, hay un director, hay un operador de gráfica, hay camarógrafos, hay asistentes de cámaras, hay microfonistas, que no solamente es el microfonista que está en el móvil, en la consola, sino que es el que te opera la consola en la cabina, o el que ayuda a conectar a los periodistas en el campo de juego. Hoy, con el tema de la pandemia, hay un asistente de sonido que está con la caña, para que la caña es ese palo largo que tiene en la punta del micrófono, como para que ustedes, para que el periodista tome la distancia necesaria con el protagonista de más de 2 metros y pueda hacer la nota. Bueno, fíjense todas las posibilidades que tienen laborales detrás de una transmisión. No Claro. solamente, insisto, no solamente siendo el relator o la cara de un partido o de un programa. Sí, que son todos importantes y que tal vez si falta uno no sería lo mismo la transmisión. Si falta uno, no sale al aire la transmisión. Somos un grupo de trabajo, es un equipo de trabajo. O sea, si falta el sonidista, vas a ver la imagen sin sonido, por ejemplo. No sale al aire. Si falta el director, no tenés quien te muestre las cámaras. Si falta el operador de tape, podés ver el partido sin repeticiones. Si falta el relator, vas a ver la imagen nada más, sin que nadie te cuente lo que está pasando. Si falta el comentarista, vas a tener el relato
pero falta alguien que te explique lo que estás viendo. Es un Sobre grupo de todo trabajo. también, sobre todo también al principio cuando estábamos en pandemia, yo me acuerdo a veces periodistas que relataban partidos, por ejemplo, el de la final de la Champions, hacía desde su casa, y capaz que Sí, uno los veía ahí, pero detrás de todo eso hay todo un trabajo, hay todo un compromiso. El tema de la... totalmente. Bueno, Eh, para que salga bien, imagínense esto, para que salga bien una transmisión desde mi casa, tuvo que venir alguien a traerme una consola, a enseñarme a usarla. A su vez hay alguien en el canal coordinando como productor, como asistente de producción, sonidista en el canal para que salga de la mejor manera. Entonces, está bueno que también vayan viendo este tipo de situaciones. Que hay un grupo de trabajo, que hay mucha gente trabajando detrás de lo que es una transmisión o un programa. Porque que no así es solo como lo pasa... que salen delante de la cámara. No, claro que no. Y que lo que estamos a veces delante de la cámara, necesitamos imperiosamente a todo ese equipo de trabajo que está detrás de cámara. Tal cual. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por la atención, por la charla. Espero verlos en el instituto. Sé que es una situación difícil por la pandemia. Ojalá de acá a marzo o abril, cuando empiecen las clases, podamos hacerlo de manera presencial, que es lo más lindo, encontrarnos adentro de un estudio, ya sea el estudio de tele que tiene el instituto o adentro del estudio de radio que tiene el instituto, para poder desarrollar la carrera de la mejor manera. Es una ¿Se carrera escuchó? hermosa. A ver, Sí, Carlos. sí, que Valentino. ¿Se escucha ahí? uno que tenía Ahora sí. sonido, ahí está. Ahora sí. Dale, Ahora sí. ¿puedo contar Sí, lo claro. primero? Bueno, a mí me interesó esta profesión desde chiquito, cuando tenía 8 años. Siempre me interesó más en los debates, en los debates futbolísticos sobre cómo jugar. También me interesó más cómo hacen las notas a los jugadores, a los entrenadores. También me interesó más en cómo, en cómo debatir bien. Lo que hablábamos antes, analizar desde el juego. Sí, ahí está. Es a lo que voy. Soy también un poco crítico de los periodistas que gritan, porque a mí no me gusta para nada que gritan. Bueno, algo que está diciendo Valentino, y es importante, lo que tratamos en el instituto es evitar hacer periodismo de periodistas. ¿A qué voy con esto? Tomando lo que dice él. Uno tiene la posibilidad de tener un control. Uno tiene la posibilidad de tener un control remoto. Si a vos hay algo que no te gusta, cambias de canal o cambia de canal. Como un profesional, queda muy feo que un periodista hable mal de un colega. Si no te gusta, guárdatelo para vos. Fíjate si vos no estás cometiendo los mismos errores, porque ha pasado que muchos salen a matar a un determinado periodista y después terminan haciendo los mismos errores. Entonces me parece que es importante evitar esto, ¿no? Evitar el periodismo de periodistas. Sí, completá, Valentino, por favor. No, concuerdo con lo que vos decís, 100%. Y también quiero preguntar también sobre el periodismo en general. Si por ejemplo me sale una posibilidad en el espectáculo, lo podría analizar un poco más, porque por ahí me gusta mucho el fútbol y quizás no. A mí no me gusta mucho el espectáculo, pero si se me da la oportunidad.
Es que vos sos, a ver, esto es importantísimo. Ustedes son periodistas, especializados en lo que ustedes quieran el día de mañana. Pero vos sos periodista. Vos tenés la capacidad o van a tener la capacidad como para poder encarar el día de mañana, como hablábamos antes con Sergio, de poder desarrollar cualquier actividad desde el lado periodístico. Si te toca el día de mañana hacer prensa de una empresa, poder hacerlo. Poder saber lo que es un dossier, poder saber lo que es un copete, saber lo que es una bajada, saber lo que es hacer una editorial, saber lo que es hacer una columna de opinión. Después, si a vos te gusta hacer espectáculos, podés hacerlo. ¿Te gusta hablar de economía? Podés hacerlo. Te contratan el día de mañana porque a vos te gusta hablar de política y tenés la chance laboral, vas a poder hacerlo, vas a poder desarrollarlo. Entonces, y también si te gusta el día de mañana poder cubrir tenis en lugar de fútbol, tener la capacidad para hacerlo. Porque ustedes son periodistas. Esa es la facilidad que tiene el periodista. Esa es la diferencia fundamental que hay entre alguien que es periodista y alguien que no lo es, pero habla porque jugó a determinado deporte. ¿Queda claro? O sea, por ejemplo, y voy a poner el mismo apellido, Bonadeo. Gonzalo Bonadeo es periodista. Es un periodista que está informado y que puede hablarte de los Juegos Olímpicos, como puede hablarte de la final de la Davis, como puede hablarte de qué pasa en la última fecha del campeonato de Primera División, porque es periodista. ¿Se entiende? Ustedes tienen que apuntar a eso. Más allá de lo que tienen que hablar, cómo hacerlo, cómo escribir, hacerlo bien, cómo encarar un programa de radio, cómo se arma un programa de radio, cómo se sale al aire en televisión, cómo es producir un programa de televisión, cómo es salir al aire en un noticiero, que no es lo mismo que teniendo un panel. Entonces, todo eso se va a ver a lo largo de los 3 años de la carrera. Carlos, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Joaquín. ¿Usted cómo maneja la transmisión cuando va a relatar a las canchas? O sea, ¿cómo prepara un partido? ¿Qué es lo que anota? ¿Qué es lo que se fija dentro del campo de juego? ¿De qué es lo que sucede a la hora después de plasmarlo en su comentario? Yo hago, cuando voy a relatar, cuando me toca ir a relatar, trato de prepararme lo más posible. Generalmente 2 o 3 horas antes, nosotros ya estamos en la cancha, o yo por lo menos estoy en la cancha, con la información de los equipos, y después... Sí, cuando hablo de la información de los equipos es todo, cómo llega cada uno de los equipos, cómo forman, si hay algún jugador que pasó por el otro equipo, para ver si hay alguna relación, si por ahí hace un gol, si lo grita, si no lo grita, o sea, ya saber eso, buscar los datos. Lesionados. Sí, todo lo que tiene que ver con la información. Por eso también es importante que los equipos tengan un jefe de prensa que sea periodista. ¿Por qué? Porque yo recurro a él para buscar información. Y si es periodista, él ya sabe qué voy a necesitar yo. Los lesionados, los suspendidos, los cambios que tiene cada uno de los equipos. Trato de hablar con los técnicos para ver cómo se van a parar, o si tienen alguna información en particular, cómo van a plantear medianamente el partido. Y después, bueno, a mí y a la mayoría tratamos de estar, ya les digo, 2 horas antes de que empiece el partido, chequeas el audio, ves, obviamente hablas con el director porque el director te dice cuál va a ser el plano, dónde te vas a poner para hacer la apertura, si hay una pauta comercial que hay que seguir. Es decir, ayer cuando terminó el partido de Temperley teníamos que entregar 2 premios, o mejor dicho, había una jugada que había que presentar como la jugada del partido, que estaba con un auspicio, y después había que entregar un premio que también estaba con un auspicio en particular. Entonces, eso lo vas viendo antes de la transmisión, porque vos te lo tenés que anotar y tenés que saber que después lo tenés que vender. Entonces, tenés todos esos pormenores. Llegás a la cancha, ya te digo, temprano para ver cuál es la cabina, dónde vas a estar ubicado,
cómo se ve desde ahí, y después durante el partido vos te vas guiando, bueno, yo como relator, obviamente te vas guiando por la fisonomía de los jugadores, si tiene botines rojos, si tiene botines azules, o sea, por el color de los botines, si es pelado, si tiene corte de pelo determinado, si lo tiene tenido, y eso te ayuda muchas veces, porque más allá de los números, habrán visto que muchas veces los números no se llegan a divisar bien en la camiseta. Bueno, justamente esto, si usa una muñequera, si usa la camiseta por afuera del pantalón, ese tipo de cosas a uno lo ayuda a llevar adelante el relato. No sé si apuntaban a eso específicamente. No, sí, sí. ¿Y cómo hace para sacarlo antes? O sea, va a ver el calentamiento, de ahí va anotando qué botines usan y todo eso, porque sí, como usted dice, a veces es complicado porque te tocan equipos que tienen la camiseta y tal vez el número del mismo color y uno no puede diferenciar qué número es y tal vez esos datos te ayudan a la hora de relatar el nombre del jugador. Primero en principal, sí, el llegar temprano vos te posibilita ver en la entrada en calor, notar determinadas situaciones. Ir conociendo a los jugadores en la previa es fundamental. Hoy en internet tenés fotos de la mayoría, entonces vos entrás y ves, vas viendo en la ficha de cada jugador si un jugador tiene pelo largo, si es pelado, si es muy alto, si es peticito, entonces vas buscando esa fisonomía. Y después, dentro del relato, no apurarte, no querer ir más rápido que la pelota. Esperá que el jugador agarre la pelota y recién ahí vos podés soltar el nombre. Más allá de jugar con la situación en la cancha, bueno, eso después, cuando hagan, y si quieren hacer el curso de relato, o mismo o la charla, el correr de las clases, lo vamos viendo y lo vamos practicando. Y eso te lo va dando también la experiencia, la cantidad de partidos o la cantidad de pruebas que podés hacer. Si vos vas muy rápido, lo más probable es que te tropieces vos mismo con el relato y bueno, cuando ya dijiste un jugador, ya la pelota o todavía no le llegó, o ya la soltó, o el tipo que la tiene, en lugar de ir para el lado donde vos decís que va a ir, va para el otro y ya quedaste pagando en el medio del relato. Okay. No anticiparse, no correr tanto. Esperar el momento. Exacto. ¿Y alguna anécdota así que tenga de que haya ido a alguna cancha y diga, no, esta fue la más difícil o la que más me costó? Y me ha tocado, por ejemplo, relatar arriba de un andamio. Nosotros decimos la... Es malo. Cuando el sonidista es malo. Bueno, más allá de muchas veces los problemas técnicos que ustedes no se dan cuenta del otro lado, que puede pasar. Puede pasar que vos estás relatando y al mismo tiempo se te mete una radio, porque en la cancha, muchas veces en la cancha del ascenso, no tenés un buen sonido y se te mete la frecuencia de una radio en el auricular y vos tenés que seguir relatando igual, por más que vos estés escuchando una radio, o te hablan, o te tocan productores que te hablan mucho y te hablan por ahí en el medio de un del relato y tenés que acostumbrarte. Bueno, eso también es cuestión de práctica. Y con respecto a lo del andamio, me ha tocado hacer la final de Argentino de Quilmes con Luján, y el andamio es una estructura de madera y caños, como usan los albaniles, y nada, vos tenés que estar ahí, donde van muchas de las cámaras, y armaron ahí una mesita, una mesa con la consola, no teníamos monitor ni nada, y tuvimos que relatar ahí, se movía, porque se mueve con el movimiento de la gente, y es una situación incómoda, o que te estén insultando y vos tenés que seguir relatando. Ha pasado de ir a relatar a la cancha donde la cabina no tiene vidrio, y queda justo ahí en la platea, y claro, vos tenés que, en la transmisión, vos tenés que gritar el gol del local y del visitante de la misma manera. Vos estás haciendo una transmisión partidaria. Porque si vas a hacer una transmisión partidaria, eso te entiendo, que bueno, relatás los goles del equipo local y del visitante lo relatás un poquito menos, si querés. Pero una transmisión que es a nivel nacional, tenés que relatar el gol de Boca y el gol de River de la misma manera. Y por ahí estás en el medio de la platea de River y gritás el gol de Boca.
y bueno, te empiezan a insultar o te empiezan a mirar de mala manera y vos tenés que seguir con la transmisión. Por eso también uno tiene que siempre llevar adelante el profesionalismo, como lo hablábamos antes. Uno es hincha de un equipo, pero bueno, si le toca que el día de mañana relatar el gol en contra del equipo que uno es hincha, bueno, tenés que relatarlo, tenés que gritarlo, tenés que darle esa información. No sé. Tiene que haber fanatismo. Claro, sin el fanatismo, sacarte la camiseta. Pero ese tipo de situaciones, un montón. Pero eso entra para todo, ¿no, Carlos? O sea, tanto para todo. el espíritu, para todo entra el sacar el fanatismo, ¿no? Para todo, para todo. Porque vos podés ser fanático, por eso lo decía al principio, vos podés ser fanático de un club, podés ser fanático de un deportista, podés ser amigo de un deportista. Les va a pasar con el correr de la carrera, o con el correr de la profesión, de empezar a conocer gente y terminar teniendo una buena relación con un determinado deportista. Y el día de mañana, tener que criticarlo. Y tener que criticarlo desde el lado periodístico. Y no por eso perder la amistad. ¿Me entienden a lo que voy? Claro, como... O sea, a ver, yo puedo No ser... tiene yo que puedo ser influir amigo... Decime. No, digo que no, como que no tendría que influir en lo que uno está haciendo. Exacto. Ni para bien ni para mal. O Claro, sea, yo me llevo bien con, ponele, yo puedo ser amigo de Juan Martín del Potro, pero si Juan Martín del Potro juega mal y queda eliminado en primera ronda, Tenía que decir. yo tengo que decir, Juan Martín del Potro jugó mal y quedó eliminado en primera ronda. No porque sea mi amigo, tengo que pasarlo por alto. Claro. Ni tampoco si yo me llevo mal con alguien, criticar lo demás porque me llevo mal. ¿Se entiende? Sí. Hay un montón de cosas que las vamos a ir viendo en las distintas clases y con los años uno lo va aprendiendo y lo va viendo con la experiencia, fundamentalmente. Te hago una consulta, Bueno, Carlos. dime. Una última. Dale. La carrera, ¿es exclusivamente de periodismo? O sea, ¿o tiene alguna que otra materia que por ahí es más de interés general? No, es todo lo que es periodismo, pero todo lo que concierne al periodismo. Lo que hablábamos antes, es periodismo deportivo y periodismo general. No es solamente periodismo deportivo y no es solamente periodismo general. O sea, en los 3 años van a hablar de deporte, van a hablar de política, van a hablar de economía, van a hablar de espectáculos, y van a transitar en los 3 años medio gráfico, medio escrito, redes sociales, relato, comentario, radio, televisión. ¿Se entiende? O sea, la idea es abarcar todo tipo de circunstancias que tengan que ver con el periodismo. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ha sido un placer. Espero, insisto, verlos en el instituto. Ojalá esta pandemia nos dé la posibilidad de poder estar cara a cara, ya en marzo y en abril, obviamente con los protocolos necesarios para poder estar todos bien cuidados y poder estar haciendo la transmisión dentro de un estudio, ya sea de radio, de tele, o dentro de una redacción, para poder escribir sobre lo que ustedes quieran y podamos vernos cara a cara, que es lo más lindo dentro del periodismo también. Chicos y chicas, ha sido un placer la charla, espero que les haya gustado y bueno, nos estamos viendo en breve. Muchas gracias. Gusto. Muy bueno. Gracias. Un gustazo y a disposición. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Nos vemos.